Lo que es el orgullo de unos es la vergüenza de otros. Y digo vergüenza porque es exactamente lo que yo sentiría si formara parte de una institución que se financió bajo la explotación de los fieles campesinos. El predicador católico, vendedor de indulgencias, John Texel, tenía una famosa frase que decía: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Y así explotó la iglesia durante mucho tiempo a los campesinos para financiar la Basílica de San Pedro. Hermanos, yo no estaría orgulloso de formar parte de una institución que ha sido homicida, cuyas paredes están manchadas de sangre. Pero hoy en día la gente se empeña en querer defender esta institución y venderla como la verdadera iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a ver este video, no solo para refutarlo, sino también para profundizar en la fe cristiana evangélica. La Biblia muestra que la iglesia es una. Primero, cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18. Aquí ya comenzamos claro. Mateo 16, 18, la iglesia es una. Por eso la característica de la iglesia es una. Eso es lo primero. ¿De dónde lo sacamos? De las Sagradas Escrituras. No trajeron la reina. Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a buscar con Doña Lupa? Que la iglesia es una. Primero vamos a mostrar que es una. Después le vamos a mostrar que es santa. Después le vamos a mostrar que es católica. Después le vamos a mostrar que es apostólica. Y por último le vamos a decir por qué algunos lo llaman romana. Así de sencillo. Con la lupa. ¿Viene? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Listo con la lupa? No, esta es digna de tomar una foto. Con la foto, a ver cuántas iglesias. A ver si es verdad que la característica de la iglesia es que es una. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara. Edificaré mi iglesia. ¡Tacata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el creer de Cristo, si en la teología bíblica Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová: yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos: yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas: yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones: yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos: yo soy la iglesia de Cristo. Porque Cristo fundó muchas iglesias. Tenemos que estar de acuerdo con algo. Bueno, no son todas las iglesias la iglesia de Jesucristo, pero yo no entiendo en qué sentido esto va a refutar al cristianismo o va a refutar al protestantismo. Ningún protestante piensa que todas las iglesias son de Cristo. O sea, hay que hacer una distinción. Nosotros no pensamos que todas las iglesias son de Cristo. O sea, esto no es un ataque contra la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana piensa precisamente eso. Ese no es el punto en realidad que se tiene que demostrar. El punto que se tiene que demostrar es que esa iglesia verdadera, o esa iglesia de la que se está mencionando que es una, esa iglesia es la iglesia católica. Creo que ese es el centro del argumento. No que sea una, porque todos creemos eso. Nosotros creemos que la iglesia es una. Nosotros no creemos que la iglesia son un montón de iglesias. Ahora, aprovecho para explicar el concepto de lo que nosotros entendemos como iglesia. Nosotros no entendemos como iglesia, a diferencia de los católicos, una institución física, un papado físico. Es decir, nosotros no creemos que la iglesia sea simplemente el conjunto visible de todos los creyentes. Nosotros creemos que la iglesia, en cierto sentido y teológico, también es invisible. Es decir, está compuesta o formada de aquellos hermanos que creen en Jesucristo con todo su corazón, que han sido salvos, que han sido limpiados por la sangre de Jesús. Esa iglesia está compuesta, pero es una iglesia que es invisible. Es decir, no es una iglesia que tú y yo podamos percibir. Ella está en todas las partes del mundo, como dice el libro de Apocalipsis, que Dios ya ha reservado un pueblo de toda nación, de toda lengua y de todas las partes del mundo. Entonces, eso no es lo que se tiene que demostrar. Aquí no se tiene que demostrar que hay una sola iglesia, porque el protestante cree que hay una sola iglesia. Voy a hacerte una pregunta, amigo católico, y por favor déjame la respuesta en el comentario. ¿Tú crees que por formar parte de la iglesia católica eres salvo? ¿O piensas que por estar dentro de la institución o dentro de una catedral, eso te hace ser salvo? Déjame la respuesta
en los comentarios. Entonces afirmamos a una sola voz y a la luz de la palabra: hay una sola iglesia. Hay una sola iglesia, está repartida en todas las partes del mundo, pero es un conjunto de creyentes que solamente Dios conoce. Como dice la santa palabra de Dios: porque estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Solamente Dios conoce a aquellos que verdaderamente son suyos. Entonces no importa en qué institución tú te encuentres, no importa si te encuentras en la iglesia evangélica o en la iglesia católica, eso no es relevante aquí. Lo importante es que tú formes parte de ese conjunto de creyentes que son fieles al Señor y que algún día van a estar con su presencia. En singular. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden mis cuando la Biblia no dice mis? Para que digan, todas las iglesias son iguales, todas las iglesias son de Cristo. No. Según el mundo y según los hermanos separados, todas las iglesias son de Cristo menos la católica. Bien, se nos acusa de decir que todas las iglesias son de Cristo. Jamás nosotros hemos dicho que todas las iglesias son de Cristo. Eso es una falacia. Ahora, lo que no afirmamos es lo que la Iglesia Católica afirma, que solamente ella es la iglesia verdadera. Es decir, que todo el que forma parte de esa institución necesariamente es la iglesia verdadera. Nosotros no creemos eso. Nosotros sí creemos que de las diferentes denominaciones que hay, Dios tiene un remanente. Dios se ha reservado un remanente, así como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que Dios se ha reservado un remanente por gracia. Ahora, la Biblia también nos dice que no todos los que están dentro son de Cristo. En la iglesia también hay trigo y cizaña. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces es evidente que la cizaña y el trigo están llamadas a crecer juntas. El Señor nos está diciendo que dentro de su pueblo habrá trigo, pero también habrá cizaña. Y como dijo el apóstol Juan, hay algunos que estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, hubieran sido de nosotros. Pero algunos se van para que se manifieste que no todos son de nosotros, no todos son de Cristo, no todos son de sus ovejas. Entonces es evidente, eso es lo que creemos y eso es lo que enseña la santa palabra del Señor. Creemos que incluso en la Iglesia Católica hay personas que se salvarán porque son personas escogidas, forman parte de ese remanente, forman parte de esa sola iglesia invisible que tiene Cristo. Creemos que muchos de ellos se van a salvar, pero no se van a salvar por ser católicos, se salvarán pese a ser católicos. Dios conoce a los que son suyos y de alguna u otra manera Dios los despertará. Pero según la Biblia, no todas las iglesias son de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie me puede comprobar a mí con la Biblia que Cristo fundó muchas iglesias. Nadie. Y tenemos hermanos aquí y le vamos a dar la oportunidad de después del receso para que si yo estoy diciendo mentira, lo comprueben públicamente porque nos están viendo a nivel mundial.
Y entonces quedaré yo como mentiroso y ellos tendrán la verdad. Nadie le puede probar que Jesús fundó muchas iglesias. Y por supuesto, nadie se lo puede probar. ¿Por qué? Porque sencillamente Jesús no fundó iglesias. Jesús no fundó muchas iglesias. Es que Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús no fundó ninguna iglesia. Quienes fundaron iglesias fueron los apóstoles. Quienes fundaron y establecieron las comunidades cristianas en diferentes partes fueron los apóstoles, no fue Cristo. Por eso pedir que alguien demuestre que Jesús fundó muchas iglesias es pedir que se demuestre algo que nunca pasó. Porque de hecho el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Corintios dice que él es como una especie de perito arquitecto que ha puesto el fundamento y que ese fundamento es Cristo y que ninguno puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Entonces evidentemente quienes fundaron las iglesias, quienes pusieron el fundamento fueron los apóstoles, no fue Cristo. La obra de fundar iglesias no es la obra de Cristo. La obra de Cristo es la edificación, es decir, el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces es Dios quien edifica a su pueblo, es Dios que hace que la obra crezca, pero fueron los apóstoles quienes establecieron el fundamento, la enseñanza. Así que sí, Jesús no fundó muchas iglesias, porque no fundó ninguna. Quienes fundaron iglesias fueron los apóstoles. Una. Le he mostrado con la Biblia que la iglesia es una. Ahora, seguimos. No solamente es una. Segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa, pero no solamente es santa, la iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ya sé que los hermanos separados allá donde están en su casa dicen, señor cura, ¿y dónde me va a mostrar usted en la Biblia? En la Biblia no existe, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y ahí no existe donde la iglesia sea santa, donde puedan nombrar santo. La única iglesia que tiene santo es la de Cristo, es santa. Los protestantes no creen en eso. Los protestantes no creen en los santos. Para los protestantes eso no está en la Biblia. Por supuesto que no. Eso es una falsedad lo que este hombre acaba de decir. ¿Quién dijo que nosotros no creemos que hayan santos? ¿Quién dice que nosotros no creemos en una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin mácula? Nosotros tenemos un llamado a la santidad. Por eso las mujeres cristianas evangélicas andan en santidad, se visten de una forma modesta, caminan en santidad. También aquellos cristianos verdaderos también lo hacen. Entonces, no es que los cristianos no creamos en santos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no creemos que santo es aquel que se muere, o que santo es aquel que canoniza la Iglesia Católica. Nosotros creemos que los santos son aquellos que han sido redimidos y limpiados por la sangre del Cordero. Entonces eso incluye al cuerpo de Cristo. Ahora yo quiero que tú me digas algo, amigo católico. ¿La Iglesia Católica te considera a ti como una persona santa? Porque la Biblia llama santo a los cristianos, aquellos que han hecho confesión de fe y que han sido limpiados por la sangre de Cristo. La Biblia le llama santos. Santo no es solamente un grupo selecto canonizado por el Papa. Entonces yo quiero saber si la iglesia te considera a ti una persona santa, porque la iglesia de Cristo es santa, y si tú dices formar parte de la iglesia, entonces tienes que considerarte una persona santa. Entonces, una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que el sacerdote dice que nosotros creemos. Él dice que no creemos en los santos. Mentira, falsedad. Levanta toda una idea falsa, todo un globo, se llama un muñeco de paja gigantesco,
cosa que en realidad no es cierta. Los cristianos creemos en una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. En eso creemos los cristianos. Para los protestantes, ¿por qué la iglesia es santa? Ojo, santa porque no haya pecado. No, es santa porque el Señor la santifica. Toma cuidado. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Siga. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, No es santa porque no haya pecado, pues Él la santifica. Bueno, en esto estamos de acuerdo. Vamos a ver, la iglesia de Cristo no es santa porque sea santa en sí misma y por sus propios méritos, sino que la santidad de Cristo le sea imputada. Por eso todo cristiano puede decir que es santo, pero no santo en sus méritos, sino santo en los méritos de Cristo. Pero eso de ninguna manera significa que ser pecador está muy bien y que es muy aplaudido y recibido por Dios, como él intenta decir en el siguiente clip. nosotros los católicos enfermos necesitamos del médico. Los protestantes no. Ellos ya están salvos. Siga. Id pues y aprended lo que... Esto hay que aprenderlo. Otra vez. Id pues y aprended. Primero, católicos, oigan lo que dice la Biblia. Id pues y aprended. Ahora, protestantes, oigan lo que dice la Biblia. Id pues y aprended Todos tenemos que aprenderlo. ¿Qué tenemos que aprender? lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí viene, escuchen lo que viene, con la ayuda de Lupita. Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos. ¿Otra vez? Porque no he venido a llamar a justos, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores, ¿A quién vino a llamar? sino a pecadores. Sino a pecadores. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces, la iglesia es una iglesia que está llena de pecadores. ¿Se acuerda que dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y Él ha venido a estar con los pecadores. Por eso en Lucas capítulo 15, versículo 32, Él lo dice muy claro. En lo del hijo pródigo, Él dice estas palabras, óiganlo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto Era muerto por el pecado. y ha revivido. Jesús nos revive. Se había perdido Estamos perdidos a causa del pecado. y es hallado. Y Jesús nos ha hallado, nos ha encontrado, nos ha salvado. Por eso la iglesia es santa, porque Jesucristo nos encontró muertos y nos devolvió. Nos encontró perdidos y nos halló, nos liberó. Y por eso en el versículo, capítulo 15, versículo 11, o el 7, el 7 dice, Os digo, así habrá más gozo en el cielo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. por un católico. Otra vez, Por un pecador por un católico. ¿Quiénes son los pecadores?
Los católicos. ¿Quiénes son los borrachos? Los católicos. ¿Quiénes son los ladrones? Los católicos. ¿Quiénes son los adúlteros? Los católicos. ¿Quiénes son los fornicarios? Los católicos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los católicos. ¿Quiénes son los que bailan pegados? Los católicos. ¿O no? Bueno, dice Jesús, habrá más alegría en el cielo por un pecador. Pero no dice solamente así, por un pecador. Aquí viene el sacramento de la confesión. ¿Vale? Por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Ahí es donde viene la purificación. Entonces, como puedes ver, él está intentando justificar el pecado, diciendo que como Cristo vino a buscar a los pecadores, ellos son los más grandes pecadores. Señores, esto es inédito, esto es impresionante, como una persona está diciendo que Cristo apoya el pecado. Ahora yo te pregunto, ¿los pecadores que vino Jesús a buscar es para que sigan pecando? ¿Es para que sigan siendo pecadores? ¿O Él vino a buscar a los pecadores para sanarlos, para limpiarlos, para restaurarlos y sacarlos de sus pecados, para santificarlos? No fue para que continuaran en su pecado. Por eso cuando Él perdona a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más. Pero esto se parece mucho a lo que pasó en la iglesia primitiva cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito lo siguiente. Tito 1:12 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Y es exactamente lo que está diciendo el padre Luis Toro. Él está reconociendo públicamente el pecado de los fieles católicos, borrachones, fornicarios, dichos por sus propias palabras, y él piensa que la palabra aplaude esto, cuando el apóstol Pablo dijo claramente: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No dejes que nadie te venda que el pecado es aceptable y que el pecado es algo muy bueno. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ese pecado que antes nosotros amábamos en nuestra antigua vida, ahora empezamos a rechazarlo, porque Dios nos ha dado un corazón nuevo para que le busquemos, para que dejemos el pecado, nuestra antigua vida atrás y ya no sirvamos más a estas cosas. Por eso la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, su verso 19 lo siguiente. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pecado, sino porque en esa iglesia Jesucristo perdona los pecados. ¿A través de quién? De los sacerdotes. Mire cómo la limpia, mire cómo la purifica. Juan 20:21. Cómo la limpia para que sea santa. Cómo la purifica para que sea santa. Vamos a ver, Juan 20:21. Cómo la limpia. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Está enviando a hombres o no los está enviando? Solamente quiero que ustedes observen a la luz de la lupa. ¿Jesucristo mandó a hombres pecadores o no los mandó? Repita. Entonces Jesús les dijo otra vez: a hombres, a los apóstoles, les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Ahora, pongan la lupa y observen que la mentira de los protestantes que enseña que Jesucristo no mandó a hombres pecadores a perdonar pecados, se va para el suelo. Obsérvenlo. Ahí viene.
como me envió el Padre, como me envió, el verbo enviar, como me envió el Padre. Miren a ver si Jesucristo envió a hombres pecadores. así también yo os envío. Sí envió a hombres pecadores. Solo necesitamos ver a qué los envió. Pero aquí tenemos la lupa. ¿A qué los envió? Porque Él los santifica, Él perdona, Él limpia. Vamos a ver a qué los envió. Ya descubrimos que Jesucristo envió a hombres como ustedes y yo, a hombres pecadores como Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A ver, ¿a qué los envió? Versículo 23. A quienes remitéis los pecados, ¿Saben qué significa remitieres los pecados? Perdonar los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados. ¿A qué los envió? Repítalo. a quienes remitiereis los pecados, Los mandó a perdonar pecados. A quienes remitieren los pecados. les son remitidos. Aquí viene la santidad. Les son perdonados. Ahí Cristo nos santifica, nos limpia del pecado, nos devuelve la gracia santificante. ¿Cómo? A través de hombres pecadores que Él envió. Pero yo no estoy de acuerdo. Pues cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita, si usted cree que Cristo es el Señor, camino, verdad y vida, haga lo que Él manda y punto. Porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Y qué mandó? A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los protestantes que no se quieran confesar, ¿qué les pasará? Oiga, Y a quienes se los retuviereis, a quienes no se lo perdonen, se los retuviere. les son retenidos. A los protestantes le quedan retenidos sus pecados hasta que se confiesen. Porque la palabra de Dios no puede faltar. Como el Padre me envió, yo los envío. No importa que ustedes sean pecadores. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Pero a aquellos protestantes que no se quieran confesar, le quedarán sin perdonar. Bien, si has llegado hasta aquí, te felicito. En esta última parte, él argumenta que Dios ha enviado a hombres pecadores a perdonar pecados. Bueno, en el siguiente video, en la segunda parte, te muestro por qué esto no es así y por qué no se sostiene. Así que nos vemos en el próximo video.